El Sendero de Lamentos. En las vastas extensiones desoladas de la carretera, un grupo de traileros narraban historias escalofriantes que habían experimentado en sus largas travesías nocturnas. La leyenda más temida entre ellos era la de la ciguanaba, un espíritu malévolo que acechaba en las sombras de la oscura ruta. Una noche, un veterano conductor, Miguel, compartió su aterradora experiencia. Mientras recorría un solitario tramo de carretera, vio a una mujer de belleza sobrenatural que le hizo señas. Al acercarse, su rostro se transformó en una horrenda calavera, revelando la verdadera identidad de la ciguanaba. Otros traileros corroboraron sus encuentros, describiendo lamentos fantasmales que resonaban en las inmediaciones de la carretera. A medida que avanzaban, las historias se volvían más inquietantes, con sombras que se movían sigilosamente junto a los camiones y voces susurrantes que susurraban terribles profecías. Una noche, un grupo decidió enfrentar a la ciguanaba. Al cruzar un puente antiguo, vieron su figura desgarradora reflejada en el agua. De repente, el puente tembló y se desmoronó, sumergiéndolos en las aguas oscuras mientras la risa de la ciguanaba resonaba en la noche. Los sobrevivientes, marcados por el terror, buscaron refugio en una vieja estación de servicio abandonada. Allí, descubrieron que la ciguanaba poseía una conexión con una antigua tragedia que ocurrió en esa misma ubicación, alimentando su sed de venganza. Atrapados entre la realidad y lo paranormal, los traileros lucharon por encontrar una salida mientras la ciguanaba los acosaba con ilusiones horripilantes. Cada intento de escape los llevaba más profundo hacia el abismo de sus propios miedos, convirtiendo la carretera en un laberinto infernal. Finalmente, uno a uno, los traileros sucumbieron a la maldición de la ciguanaba. Sus almas quedaron atrapadas en el Sendero de Lamentos, condenadas a vagar por la carretera eternamente. La leyenda de aquellos traileros perdidos se sumó a las historias que alimentaban los miedos de nuevos conductores nocturnos, asegurando que el Sendero de Lamentos nunca dejara de cobrar su precio. El último desvío. En una noche tormentosa, un convoy de traileros se aventuró por una carretera secundaria poco transitada. A medida que avanzaban, las luces de sus camiones cortaban la oscuridad, revelando un bosque espeso a ambos lados. Los árboles susurraban historias olvidadas y sombras danzaban en la penumbra. Pronto, la radio del líder del convoy emitió un extraño mensaje. Una voz distorsionada advertía sobre un desvío misterioso que llevaría a quienes lo tomaran a un lugar más allá de la realidad. Intrigados y desafiando el sentido común, decidieron seguir la sugerencia y tomaron el desvío señalado por una señal oxidada. A medida que se adentraban en la oscura senda, la atmósfera se volvía densa y opresiva. Luces parpadeantes iluminaban figuras etéreas en los márgenes del camino. De repente, el líder del convoy vio a una mujer de blanco, con un semblante triste. Era la ciguanaba, que los miraba con ojos vacíos. El desvío los condujo a un antiguo pueblo abandonado. Calles desiertas, edificios en ruinas y un silencio sepulcral crearon un escenario desolador. Mientras exploraban, las sombras cobraron vida, arrastrándose hacia ellos. La ciguanaba emergió entre ellas, desatando su furia. El líder, desesperado, recordó la advertencia de la radio y buscó desesperadamente una salida. Cada calle parecía llevarlos más profundo en la pesadilla. La ciguanaba, implacable, jugaba con sus mentes, materializándose y desvaneciéndose en un instante. Finalmente, encontraron una vieja iglesia al final del pueblo. Al entrar, la ciguanaba se desvaneció, pero un murmullo fantasmagórico llenó el aire. En el interior, descubrieron una pintura antigua de la ciguanaba, con la fecha del día en que la tragedia la condenó a la eternidad. La iglesia se convirtió en su último refugio mientras la ciguanaba los acechaba desde afuera. Con cada intento de escape, la realidad se distorsionaba más, fusionando el mundo de los vivos con el de los muertos. En un susurro escalofriante, la ciguanaba anunció que aquel desvío era su trampa mortal, donde los perdidos se convertirían en parte de su oscuro cuento. Rastro de sombras. En una fría noche de invierno, 3 traileros emprendieron un viaje por una carretera remota. Mientras avanzaban, una densa niebla se deslizaba desde los bosques cercanos, envolviendo la carretera en un manto gélido. De repente, sus luces revelaron figuras sombrías al borde del camino. Intrigados, detuvieron sus camiones y se aventuraron a explorar. Descubrieron huellas que desaparecían en la niebla, guiándolos hacia un antiguo cementerio. La quietud del lugar se vio interrumpida por susurros fantasmales y sombras danzantes entre las lápidas.
Mientras investigaban, una presencia helada se apoderó del aire. De entre las tumbas emergió la ciguanaba, su figura desdibujada entre la niebla. Los traileros, paralizados por el terror, vieron cómo las sombras se retorcían a su alrededor, tomando la forma de almas perdidas. Decididos a liberar esas almas, los traileros buscaron un antiguo diario en el cementerio. Sus páginas revelaban una tragedia olvidada, vinculada a la ciguanaba. La mujer, en vida, fue traicionada y condenada a una existencia eterna, alimentándose de la desesperación de aquellos que se aventuraban cerca. Al tratar de liberar las almas, la niebla se espesaba, oscureciendo aún más el cementerio. La ciguanaba, enfurecida, lanzó sombras aterradoras contra los traileros. Cada intento de liberación los acercaba más al abismo de la perdición. Con valentía, uno de los traileros pronunció un antiguo conjuro encontrado en el diario. La niebla se disipó, revelando las almas liberadas ascendiendo hacia la tranquilidad. Sin embargo, la ciguanaba, atrapada en su eterna agonía, emitió un lamento desgarrador antes de desvanecerse en la oscuridad. Los traileros, marcados por la experiencia, reanudaron su viaje. Pero el rastro de sombras los perseguiría en noches oscuras, recordándoles la delgada línea entre la realidad y el reino de lo sobrenatural en el enigmático camino de la carretera olvidada.